Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por unirse a la sesión del día de hoy. Eh, como hemos venido realizando, vamos a continuar con la descripción de los diferentes síntomas conductuales y cómo podemos nosotros ayudar a nuestros pacientes con la técnica DICE. La siguiente diapositiva, por favor. Rápidamente, como bien ya lo hemos mencionado en las sesiones anteriores, mediante DICE es una técnica que nos va a ayudar a poder manejar los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia y las acciones a realizar están descritas por sus siglas, D de describir y de investigar qué es lo que está originando este síntoma en nuestro paciente, sé de crear alguna forma o estrategia como podemos ayudarle y he de evaluar los resultados con las nuevas estrategias que nosotros hemos creado. La siguiente, por favor. El día de hoy vamos a trabajar con el síntoma de conducta motora aberrante, para el cual voy a dar paso al doctor Custodio para que nos pueda explicar brevemente sobre este síntoma y los puntos a tener en consideración. Adelante, por favor. Ok, muy bien, muchas gracias por unirse. El nombre responde a una hiperactividad motora. Eso quiere decir que la persona tiene gran vitalidad para ir de un lado para otro. Camina constantemente sin rumbo, se levanta, se sienta, se vuelve a parar, se vuelve a sentar, va al baño, regresa al dormitorio, coge un objeto, pero nada de eso tiene un objetivo, no tiene un propósito de coger el lapicero para escribir y nada más. Por ejemplo, coge el lapicero, lo mira, lo deja y se va a otro sitio, ¿no? Y en otras oportunidades también puedes seguir al cuidador para todos lados, probablemente porque tiene el miedo a quedar solo y necesita la compañía de alguien, de tal manera que todos estos síntomas no tienen ningún objetivo en específico de querer conseguir algo. De tal manera que eso se llama conducta motora aberrante, también se llama hiperactividad motora. En algunos casos puede ir agregado o asociado a ansiedad, angustia, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahí hay que hacer la discriminación muy importante si es conducta motora aberrante o hiperactividad motora, lo mismo que angustia, ansiedad o agitación. Recuerden que en las sesiones previas hemos estado conversando sobre cuál es la diferencia en la conducta motora aberrante. La acción que realiza el participante o la persona no tiene un propósito aparente, no termina de hacer algo y ya quiere comenzar otra actividad y no hay rasgos de angustia, o sea, la persona lo va haciendo progresivamente una tras otra sin lograr terminar la que ya empezó. En cambio, en la agitación se le nota la angustia por querer hacer alguna actividad o se nota que su propósito quiere conseguir algo, pero no lo consigue y eso le genera angustia o ansiedad. La siguiente, por favor. Muy bien, muchísimas gracias por la explicación, doctor Custodio. Ahora pues vamos a dar inicio como en las sesiones anteriores al taller. Les sugerimos que por favor pues tengan a mano lápiz o lapicero y papel para poder trabajar. Vamos a formar diferentes grupos de trabajo. En el día de hoy vamos a ser tres facilitadores. En este caso, mi persona, doctor Custodio y la licenciada Graciela Verástegui, que vamos a trabajar con ustedes. ¿No? Para poder revisar las diferentes estrategias que nosotros podríamos utilizar con el síntoma que se ha mencionado el día de hoy. Por favor, la siguiente diapositiva. Muy bien, ustedes van a ver en pantalla esta imagen, por favor, unirse donde dice, como indica la fecha, ingresar donde dice unirse, perdón, y esperar unos minutitos que nos podamos distribuir en los tres grupos. Muchísimas gracias.
¿Listos? Creo que ya podemos reiniciar. Sí, a ver, por favor, la siguiente diapositiva. Ok, don Luis es una persona que tiene demencia, vive con su esposa, que es su cuidadora principal desde hace varias semanas. Don Luis camina de un lado a otro dentro de la casa durante gran parte del día. Recorre repetidamente los mismos espacios, incluso cuando parece cansado. Su esposa ya no sabe qué hacer para que deje de dar vueltas en casa, por eso implica que tiene que estar detrás de él. ¿Podríamos regresar a las preguntas, por favor? Ah, Aquí nosotros describimos el problema, trabajamos todas las letras de toda la técnica en describir. eh, Mencionaron en encontrar la causa, de repente el estado en que se encuentra el paciente, de repente si algo ha sucedido o si presenta alguna molestia, de repente alguna inquietud, dolor o algo que le esté afectando. En relación al cuidador, también algún comportamiento que haya tenido, si el comportamiento ha sido aburrido, de repente ha hecho falta de estímulo. Y en relación al ambiente, las posibles causas, de repente algunas visitas inesperadas o de repente no está en un ambiente bien ventilado o de repente alguna molestia como dolor, estreñimiento o efectos de algún medicamento o cansancio en alguna posición. No, respecto a cómo qué estrategias crearon, pues definitivamente el intentar distraer la atención de su entorno, de repente ofrecerle algo que le agrade, que le guste hacer o de comer, ¿no? Llamar su atención de alguna manera. En el caso del cuidador, ver un lenguaje asertivo, acompañarlo en este proceso, que se sienta acompañado. Refirieron también que realizar muestras de cariño, de validar sus emociones, que la comunicación sea simple, sencilla, para que puedan comprenderlo. Y en relación al entorno, la posibilidad de poder ambientarlo quizás con alguna música que le guste para que pueda de repente cambiar su atención a otra actividad y también de alguna manera ver que el ambiente se encuentre sin muchos obstáculos, generar un ambiente amplio para que pueda caminar en la medida de lo posible y también una buena iluminación. ¿Qué se haría si las estrategias no funcionan? Bueno, en realidad se tendría que volver a replantear nuevamente y hacer todo este proceso. Eso fue lo que nosotros trabajamos. Muy bien, doctor. En este caso, el equipo 2, nuestro representante es el señor Efraín, quien va a exponer lo que hemos conversado. También hemos hecho las cuatro letras. Entonces, señor Efraín, por favor. Bien, señores, buenas noches. Sí, en el equipo hemos evaluado justamente viendo los tres campos, el campo del paciente, el entorno y la parte de la, de la cuidadora o del cuidador. Entonces, al momento de escribir, vemos que es una paciente de 60 años que sufre de demencia y que, bueno, en un momento está inquieta, haciendo cambios
tratando de arreglar los objetos dentro de pensando que están en desorden. Entonces, la cuidadora, que es la hija, le indica de que eso está incorrecto, que todo está ordenado y todo. Y esto se desarrolla en la casa de la hija, donde se supone que está viviendo ya en este momento. Entonces, eso en cuanto a la descripción. En cuanto a la investigación, vemos que en cuanto al paciente, pues está desarrollando una conducta que ya ha sido explicada, o sea, los síntomas conductuales de aberración de conducta motor aberrante. Entonces, es una conducta motor aberrante porque está totalmente inquieta, está moviendo los productos, perdón, los objetos, está arreglando, entonces es claro que es una conducta aberrante. Luego, en cuanto al entorno, el entorno probablemente ella está viendo que está en la casa de la hija y probablemente cuando ella vivía en su casa tenía un orden que ahora que está en la casa de la hija, para ella no está ordenado y comienza a ordenar las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, eso, el entorno también lo está afectando. En cuanto a la cuidadora, la forma de expresarse la cuidadora, entonces, este, no es la profesión correcta, o sea, la expresión correcta para indicarle de que cambie de esa actividad. La estrategia. En cuanto a la paciente, tratar de hacerle cambiar el foco de atención a la paciente. Entonces, de repente indicarle otra cosa o hablarle sobre algo que le gusta, que le gustaba, no sé si es un vestido, una prenda, ¿no? Entonces, de tal manera que tratar de que cambie, hacerle cambiar el foco de atención que tiene en ese momento. En cuanto al ambiente, al entorno, tratar de que el entorno esté lo más despejado posible, que no haya mayores objetos que hagan que el paciente esté pues pendiente de esos objetos y que le parezca a ella que está desordenado. Y la cuidadora debe cambiar la forma de expresarse de tal manera que sea una expresión más asertiva y que sea pues eh, que en alguna forma lo ayude al paciente a bajar esa tensión o esa tensión que está teniendo el paciente. En cuanto a si la estrategia que hemos determinado no se adecua, o sea, comenzamos a evaluar y vemos que la situación sigue igual, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo y volver a hacer el mismo análisis y evaluación para crear otra estrategia que realmente logre pues el objetivo que queremos. Muy bien, felicitaciones, don Efraín. Recuerden que si no funcionó esta estrategia, vuelven a replantear nuevamente, dice nuevamente, de cero otra vez, porque por ahí algo se nos escapó y lo replanteamos, ¿no? Mi grupo del grupo 3, Mirta Merino, nos va a ayudar. Acá el nombre no es don Javier, sino es una señora y el Javier. cuidador es el esposo. Mirta, adelante, por favor. Sí, en la descripción del caso,
el- vemos de que el enfermo, la enferma, perdón, vive con su esposo, que vendría a Ujú. ser el cuidador. Ok. Y él indica que ha notado que parece una máquina porque va de un lado para otro, de una habitación a otra, cogiendo cosas, moviendo y inclusive parece yendo a la cocina porque agarra una olla con agua, Ujú. y lo cual eso es preocupante. Y, y se da cuenta de que con esa conducta nunca termina de hacer lo que empieza. Ante estos hechos, el cuidador se da cuenta de que hay un riesgo em, en cuanto a a la conducta de la persona. Sobre todo si el agua está Ajá. caliente, ¿verdad, Mirta? Claro, Eso sí es un riesgo. sí, es un riesgo. Y lo que hay que hacer, lo que debe hacer la cuidadora es observar en qué momento ocurren estos hechos, ¿no? Si es en la mañana, en la tarde o en algunas horas, o después de que toma sus alimentos, estar en constante observación para ver en qué momento pues se presentan estos eventos, ¿no? O tal vez no en la casa, sino cuando va a la casa de la otra hija o cuando sale al mercado o a un restaurante, por ejemplo, ¿no? Claro. Ujú. Claro, ahí uno ya puede notar qué es lo más conveniente para tanto para el enfermo como para la cuidadora, porque de esa manera vas a ver cómo entenderlo y cómo atenderlo, ¿no? Sí. El- las razones de investigación. Eso, ¿qué es lo que produce esta conducta? Pueden ser múltiples cosas. Hay que revisarle la boca, la dentadura, puede tener una carie, porque ya ellos no se expresan así Ujú. detenidamente, no saben explicar si tienen un dolor o algo por el estilo. Observar la comida, o sea, qué es lo que come, de manera que cabe la posibilidad de que algún alimento le caiga mal o o le produzca estreñimiento, que eso al menos sucede bastante. Eh, También esas situaciones pueden originar que tenga alguna infección en la garganta o alguna infección urinaria. Y también llega un momento en que el enfermo comienza a seguir a la cuidadora a todas partes, dentro de la casa, ¿no? Ujú. O sí, en todo momento, al baño, a la casa, al dormitorio, a la cocina. Entonces hay que tomar precauciones. Eh, ya no se le puede dejar solo en ningún momento. Eso de que te siguen a todos lados es porque tiene miedo de quedarse solo. Eso yo lo experimenté. Ujú. Y es muy preocupante en el sentido, bueno, en el caso que es mi familiar, ¿no? Uno lo siente de diferente manera que si es una cuidadora nada más, porque eso uno lo descubre y da no solo una preocupación, sino una sensación no sé cómo explicarlo, Desesperanza, como desesperanza, como frustración. sí, como Mm. frustración, ¿no? Ujú. Y tristeza también, ¿no? Claro. Sí, uno no sabe cómo aliviar esa sensación que tiene el enfermo, ¿no? Y Ujú. uno de primera mano reacciona cerrando las puertas, que no me siga, que no, pero ya cuando uno se da cuenta que no es voluntario, entonces allí uno ya comienza a investigar a qué
por qué es eso y tratar de encontrar una solución, ¿no? Revisar el entorno para ver si hay mucho ruido, que hacen ruido los vecinos o que a veces hacen ruido hasta tarde la noche, o si hay niños en la casa, este, también manejarlo, ¿no? Y explicar a los niños que el abuelo, el papá está enfermo, ¿no? Y que hay que tener un poco de calma. Ujú. También ver las cosas que están alrededor, que no hayan muchas cosas con las que el enfermo en esas caminatas se puedan hacer daño o que puedan coger y que también le pueda producir un daño, ¿no? No esperar a que suceda. No se olviden de las alfombritas, ¿no? Cuando caminan se pueden tropezar. Sí. Eh, Tratar de hacer una rutina diaria. Creo que la rutina sí se puede hacer desde los primeros síntomas de las primeras temporadas de cuidado. Y me parece que ya cuando la enfermedad va avanzando es más difícil mantener esa rutina, porque ya el enfermo hay cosas que no llega a captar, no llega a asimilar, porque entender no entiende desde el principio, ¿no? Ujú. Pero su respuesta a los incentivos, a las cosas que uno le comunica, es más lento. Entonces ahí me acuerdo yo de las palabras de los doctores, este, paciencia. Ahí uno tiene que sacarle lustre a la paciencia. Cierto, cierto. ¿Qué falta? ¿Cómo evaluamos la situación? Si Ya, funcionó o no funcionó. sí, eso siempre hay que estar evaluando. Creo que eso va seguido con la investigación, porque evaluar Ujú. si se ha conseguido una solución, sino replantearla o repetir el dice cada vez, cada día, porque como sabemos, este, resolvemos a veces algunas situaciones en un momento y más tarde o posteriormente ya no nos da resultado. Entonces, ahí es donde uno tiene que volver a revisar, ¿no? Y no, creo que no es complicado, porque es eso, si darse cuenta de que como la respuesta del enfermo es más lenta, entonces uno tiene que revisar eso para ver, para dar en el clavo, Cierto. algo así, ¿no? En algunos casos funciona la primera, ¿no? Pero de repente hay que replantear un segundo dice, un tercer dice. Y como le dije recién después, podríamos pasar a una estrategia con medicamentos. Y comentaba con ustedes que este es uno de los síntomas que se llama conducta motora aberrante que no va a responder a ningún medicamento. Como si Mm. responden, por ejemplo, las alucinaciones o las paranoias o la agitación psíquica nocturna con agresividad, por ejemplo, sí responde a medicamentos, pero esta conducta motora aberrante o las conductas repetitivas o el aplaudir o el repetir una palabra, esto sea, están todo el día con lo mismo, eso no responde a ninguna medicación, entonces tenemos que aprender a reconocerlo. Muchas gracias, Mirta. Yo quería, antes de pasar con la otra Montesinos, recoger una inquietud de uno de los participantes, el señor Efraín en particular, que todas estas charlas las vamos a tratar de traducir todo mediante un libro. Eso nos va a tomar tiempo hasta que terminemos los 12 síntomas, pero sí va a ser un compromiso nuestro para que ustedes lo puedan leer. Van a leer lo que todos ustedes han contestado. Y eso me trae a colación lo siguiente, que recuerden que todos los lonchecitos están grabados. Tal vez Catherine o la doctora Montesinos pueden recordar donde pueden ver todos los lonchecitos que hacemos. Si quieren repasar cómo hicimos el primer dice, el segundo dice, este es el tercer dice,
o todas las charlas sobre síntomas cognitivos o sobre estrategias psicológicas. Todas esas están, así es que tal vez doctora Montesinos o Katherine recordar a nuestros asistentes al lonchecito que la pueden ver en cualquier momento, las veces que quieran, cuantas veces quieran. Sí, es correcto. Vamos a reenviarles nuevamente por el grupo de WhatsApp el enlace, perdón, o link para que ustedes puedan ingresar y ahí ustedes van a encontrar todas las sesiones, todos los lonchecitos que hemos realizado para que puedan verlos y puedan ustedes comprender un poquito más respecto a los síntomas de los pacientes, de la enfermedad, del autocuidado, de todo lo que se ha trabajado. Es por eso que cuando se inician las sesiones, ustedes escuchan que o les piden un permiso para poder grabar, con la finalidad de que después puedan revisar. Muy bien. Creo que esta vez ha sido mucho más fluido con los grupos, Sí, ¿no? ya Creo que conocen, muy bien. cada vez lo trabajamos mejor. Les agradecemos muchísimo el haberse conectado y ya les estaremos comunicando la próxima fecha del lonchecito. Eh, Teníamos pensado realizarlo de manera presencial, pero a veces es un poco complicado para muchos poder movilizarse y por eso es que continuamos realizando estas sesiones de manera virtual. Estamos viendo para poder crear una sesión presencial para poder, sí, compartir, vernos todos, conocernos todos, los de los diferentes grupos, ¿no? Y ahí de repente poder entre todos generar como una lluvia de posibles soluciones para los diferentes síntomas conductuales y ya que quede para nosotros, ¿no? Y para ustedes también. Entonces, muchas gracias por unirse el día de hoy. Les estamos compartiendo el acceso para que puedan ver todas las sesiones y nos vemos en la próxima sesión, que debe ser en unas 3 semanas más o menos. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo Doctora, a todos, nos vemos. Hasta luego, Adiós. cuídense todos. Gracias, gracias. Hasta luego. Buenas noches, Hasta luego, gracias. gracias. hasta luego. Bendiciones. Ah, no, ya cerraron todo.